¿Cómo está la hinchada? Bueno, vamos a ver la última parte de los huesos del cráneo, que corresponde a la número 7 y respecta al hueso parietal. El hueso parietal es un hueso par que ocupa lateralmente y un poco hacia posterior la bóveda craneana. Acá lo vemos. Tiene un borde anterior que va a corresponder al frontal, un borde inferior que corresponde al temporal, un borde posterior que corresponde al occipital y un borde interno que corresponde al parietal del otro lado. Si lo vemos en un esquema, esta es la cara externa del hueso parietal, un hueso cuadrilátero, encorvado, de concavidad interna obviamente, que presenta en su cara externa dos líneas curvas, una inferior y otra superior, de concavidad inferior. Son las líneas curvas temporales. Ustedes dirán, ¿por qué temporales si están en el parietal? Bueno, porque no respecta a un hueso, sino que lo hacen respecto de un músculo, del músculo temporal. En la línea curva temporal superior del hueso parietal, cara externa, se inserta la aponeurosis del músculo temporal. En la línea curva temporal inferior de la cara externa del hueso parietal se inserta el músculo temporal, que de ahí va a ir a el hueso maxilar inferior o mandibular, al cuello a la apófisis coronoides. El temporal se inserta en la apófisis coronoides. Y en el ángulo superior y posterior superior, tenemos el agujero nutricio o el agujero parietal, no nutricio, el agujero parietal por donde pasan algunas venillas emisarias. Bien, fíjense, tenemos entonces un borde superior que corresponde a la sutura sagital y va a estar en contacto con el otro parietal. Un borde anterior que corresponde a la sutura coronal y lo va a separar o lo va a unir en realidad al hueso frontal. Un borde inferior que corresponde a la escama del temporal y un borde posterior que corresponde a la sutura lambdoidea para relacionarlo con el hueso occipital. Y acá tenemos los 4 puntos suturales. Bregma entre el frontal y los dos parietales, lambda entre el occipital y los dos parietales, pterion entre frontal, ala mayor del esfenoides y temporal, y asterion entre la porción mastoidea del temporal y el occipital. ¿Sí? Me quedé un poquito colgado porque en el video de temporal o en el de generalidades del cráneo, no me acuerdo, yo había dicho que el asterion estaba formada por el parietal, el occipital y la porción de la escama del temporal. Y alguien de la gente que vio el video me escribió corrigiéndome, diciéndome que no, que en realidad es la porción mastoidea, y sí, es la porción mastoidea. Bueno, una pifiada. Y esto es importante, acá arriba, fíjense, en el borde superior del parietal hay un segmento que no tiene dientes o que es más lineal, que se denomina ovelio. Se suele preguntar qué es el ovelio. Bueno, entonces el ovelio es la porción del borde superior de los parietales que carece de dientes, es más recta, correspondería a una sutura armónica. Acuérdense que las suturas armónicas serían las que articulaban superficies planas. Esto es un parietal visto de adentro. Esto es anterior, inferior, posterior y superior. Y esto es importante ver las arborizaciones de la arteria meningia media, que nacen del ángulo anterior e inferior. Esto nos sirve para darnos cuenta si el hueso es derecho o izquierdo. ¿Por qué? Porque lo miramos del lado de adentro y sabemos que hacia abajo, hacia adentro y hacia adelante va a estar siempre el punto del cual parten las ramas de la meningia media. Mucha suerte, ha sido un placer y bueno, nos reencontraremos en otro video. Chao, hasta luego.